El 21 de abril es una fecha significativa en la vida de nuestro Veracruz. Una ciudad que ha salido adelante gracias al trabajo y al esfuerzo de sus habitantes. En la mañana del 21 de abril de 1914, arribaron al puerto de Veracruz más de 40 barcos de guerra estadounidense, bajo las órdenes del almirante Frank Friday Fletcher, que sin ningún comunicado ni declaración de guerra, iniciaron el bombardeo en el puerto de Veracruz a las 11 de la mañana. Pero en esta intervención hubo dos desembarcos. El primero se da por el muelle Puerta de Mar, ubicado en la antigua aduana marítima, y el segundo por este malecón, en donde los propios cadetes de la Escuela Naval y el mismo pueblo se unieron a la defensa de esta ciudad. Por eso, en esta ocasión, centramos nuestra atención en un personaje que vivió y que participó en una epopeya, de la cual nos sentimos honrados como veracruzanos. Mi abuelo, don Ángel Díaz Durán, que fue un héroe durante la defensa del puerto de Veracruz en 1914, pues era un hombre de trabajo, un hombre muy alegre, un hombre muy enamorado, un hombre que trabajaba lo mismo de jornalero, de estibador, de carpintero. Mi abuelo era originario de un lugar que se llama Saltillo La Fragua en Puebla. Mi abuelo vivía en un patio de vecindad ahí en la calle de Guerrero, que se conocía como el Patio del Águila. Cuando nosotros tuvimos oportunidad, siendo niños, de escuchar sus anécdotas, nos llamaba la atención la forma como lo narraba y además una manera muy particular de expresarse, silbando, juntando las manos, para que pudiera inspirarse, o al menos así lo tomábamos nosotros. Era la mañana del 21 de abril de 1914, cuando se dieron los hechos de la invasión. Mi abuelo, que era carpintero, trabajaba por esta zona de pescadería. Mi abuelito nos contaba que en una de las casas, dice, por pescadería, salieron unas personas y cuando les dijeron que nos estaban invadiendo, les ofrecieron pistolas y balas de muy bajo calibre. Esa mañana de la invasión, por esta zona de pescadería, desde ese lugar ellos se atrincheraron con los escombros de casas o de bardas que habían caído. Y de ahí pues pudieron hacer disparos, en algunos casos dieron el blanco, otros se fueron, simplemente pues mostraban la resistencia que había en el puerto. Por el otro lado también recogían los heridos y los llevaban a una peluquería que se llamaba La Universal. En ese lugar los llevaban y ahí los dejaban a los heridos y bueno, pues que podían todavía curar. El puerto de Veracruz, para pasada la media mañana, prácticamente había quedado sin guarnición militar, sin defensa naval, en fin, era la población civil la que hizo frente en ese acto heroico de defenderse contra un gran y poderoso ejército. Algo que nos llama la atención, que lo narra con cierta tristeza mi abuelo, es que después de verse impedido para poder defender, se fueron a refugiar a su casa y ahí estuvieron escondidos, llorando, desesperados. Y lo más triste fue que la disposición del ejército norteamericano es que todas las casas debían permanecer con sus puertas abiertas aún de noche y con la luz prendida, so pena de que aquel que se resistiera iba a ser ejecutado por los militares en ese mismo lugar. Ya que el país se encontraba pacificado, a don Ángel Díaz Durán se le otorgó una condecoración el 13 de mayo de 1933, que le da el reconocimiento de héroe de esta gesta, y el 23 de noviembre de 1936, que lo acredita como sobreviviente, teniendo en su haber un reconocimiento, una medalla y un fistol. Él vivió en la Ciudad de México, donde falleció finalmente en el 1972, y a mí me pareció muy interesante hacer un merecido reconocimiento a mi abuelo, que es un civil o que fue un civil y un héroe de la gesta heroica del 21 de abril de 1914.